Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El programa de hoy va a estar íntegramente dedicado a analizar las cuestiones económicas, declaraciones de la presidenta esta semana, los números del presupuesto y temas de la marcha de la economía argentina que tanto nos preocupan e interesan. Para ello he invitado a Maximiliano Castillo de la consultora ACM y a Lorenzo Sigó Gravina de Ecolatina. Bueno, vamos a empezar. Gracias a los dos por venir y vamos a empezar con el tema del presupuesto, ¿no? Es decir, que está ya ingresado en diputados, que comenzó su tratamiento en estos días y que, bueno, suponemos que obviamente, dado los números de la representación que tiene el oficialismo en diputados, se aprobará sin mayores sobresaltos. Pero ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de los números que están presentes en el proyecto del Ejecutivo? Bueno, la realidad es que el presupuesto previsto para el año que viene replica la metodología de trabajo que tiene esta administración hace ya varios años, en la cual las previsiones presupuestarias desafortunadamente no sirven como para marcar una hoja de ruta de la política fiscal prevista para el año que viene. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque generalmente se da una subestimación de recursos y de gastos, ¿no? Y por otro lado también una sobreestimación del resultado positivo. O sea, sistemáticamente lo que vemos en la ejecución presupuestaria, a contramano de lo que prevén los presupuestos, es más gasto, más ingresos y menos déficit. Más déficit. Claro. Bueno, eso se repite en el presupuesto previsto para el año que viene. Y ahí yo agregaría un punto relevante, que es profundizar, en términos de financiamiento del Tesoro, profundizar la asistencia del Banco Central para atender los requerimientos financieros del Tesoro. Sí, yo quería sumar que efectivamente la recaudación, por ejemplo, la pauta es de 23% y probablemente nuestras estimaciones lo ubiquen en torno del 30% para el año que viene. En parte porque de los supuestos macroeconómicos que estipula el presupuesto 2013, la inflación, si se quiere, es el que está más bajo. Claro, de todas formas, lo que planteaba Maximiliano sobre los números, está claro que sin embargo la pauta de crecimiento que está prevista está bastante en línea con lo que sostiene la mayoría de las consultoras privadas. Sí, yo diría que para este año nuestra impresión es un poco más moderada. Digamos, el presupuesto prevé para este año un crecimiento de 3,4%, nosotros estimamos que va a ser un poco más bajo, y lo mismo para el año próximo. ¿Por qué? Porque bueno, para alcanzar un crecimiento el año próximo, como está previsto en el presupuesto, o en algunas otras estimaciones, en torno al 4 o 4,5%, la verdad es que se tienen que dar situaciones que en muchos casos, que son las que se prevén hoy, pero que en muchos casos son relativamente extraordinarias, digamos. ¿Qué contempla un crecimiento del 4 o 5% el año que viene? Una cosecha récord, una recuperación en Brasil importante que ayude a la industria automotriz. Es decir, ciertos parámetros que, digamos, para preverlo como un escenario base, bueno, resulta dudoso. Digamos, parémonos un año atrás y también se preveía una cosecha para este año muy importante, que después por las dificultades climáticas no se dieron. Entonces nosotros la juzgamos de alguna manera como relativamente optimista, digamos. Sí, nuestras estimaciones son similares. Pero el punto interesante, 2012 efectivamente lo vemos más lejos de la pauta de este presupuesto,
Y 2013 sí hay que decir una cosa, que efectivamente los precios de las commodities están en niveles muy elevados, pueden ajustar un poco a la baja, pero van a seguir elevados y ese es un punto a favor. Es verdad que la cosecha hay que cosecharla, es decir, tiene que llover bien o ni demasiado ni muy poco. Y el otro punto es que sí vemos que Brasil es bastante probable que se recupere, sobre todo por la trayectoria que estuvo este año, que fue bastante mediocre, por decirlo de una manera. En los cálculos de ustedes en Ecolatina, ¿cuánto le atribuyen del crecimiento posible de la economía argentina el año próximo al efecto Brasil, por llamarlo de alguna manera? El efecto Brasil va a impactar sobre todo a la industria. Y esto significa que un punto puede ser, por ejemplo, y también si se da una buena cosecha podemos estar hablando de que el agro sume un punto y medio, depende si medimos el efecto directo o indirecto, y obviamente cómo efectivamente termine la cosecha, ¿no? Si efectivamente se alcanzan las 55 millones de toneladas de soja que se estipula. ¿Cómo ven entonces lo que plantea Maximiliano, ¿no? Un escenario de déficit, superávit el año que viene, la asistencia del Banco Central? ¿Cómo va a cerrar ese esquema a juicio de ustedes en el 2013? Bueno, el primer punto es, como te decía, 2013 la recaudación o los ingresos, por lo menos del Tesoro Nacional, creciendo en torno al 30%. Ese es el cálculo de ustedes, ¿no? Sí, nuestra estimación habla del 23%. Que 23 habla del presupuesto. Sí, exactamente. Y el otro punto, por el lado de los gastos, claramente no se va a cumplir con la pauta del 16%, porque, por ejemplo, no incluye aumento de gastos salariales o asignaciones familiares. Y efectivamente vemos, además, que es un año electoral, elecciones clave, las legislativas del 2013, por lo cual muy probablemente el gasto esté más cerca de la evolución que nosotros prevemos de los ingresos, es decir, más cerca del 30%. Eso va a hacer que no cambie mucho el resultado, que efectivamente va a ser deficitario en términos financieros este año. Es decir, que en torno del 2% también se mantendría el déficit el año que viene. Claro. Sí, nosotros tenemos una previsión quizás un poquito más negativa, en el sentido de que el aumento del gasto, dado que es un año electoral y que también prevemos que el aumento de precios sea un poquito más importante que el de este año, nosotros prevemos un deterioro tanto del superávit primario como del superávit fiscal un poco más importante. De todas maneras, también es importante señalar que en ningún caso este deterioro, si bien nosotros consideramos que no es bueno para las condiciones macroeconómicas del país, en ningún caso se puede prever una situación crítica, ni mucho menos, ¿no? Y las hipótesis que contempla el presupuesto en materia de evolución del tipo de cambio, promedio de 5.10 para todo el 2013, ¿cómo lo evalúan ustedes? Bueno, un poco mi impresión es que confirma que todas las políticas que se han instrumentado en el último año se van a mantener. Digamos, el gobierno tiene mucha aversión a que el tipo de cambio se mueva, y eso es entendible en el contexto inflacionario actual, y también es entendible si uno no quiere cambiar las políticas que están detrás. Digamos. Uno podría dejar flotar el tipo de cambio más, pero eso requiere un cambio de políticas que, bueno, no está pensado, no está en la agenda del gobierno. Sin embargo, es interesante mostrar que este presupuesto tiene implícita una devaluación del 12,5%, que antes era de un dígito en los presupuestos anteriores. En ese sentido sí muestra que efectivamente, como está ocurriendo en esta segunda mitad del 2012, se prevé una aceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial, ya más cercana a los 2 dígitos. Claro, es decir, lo que decía Maximiliano, que va a seguir un esquema parecido al actual, es decir, que ustedes están viendo para el año que viene una devaluación del tipo de cambio oficial alrededor del 15-16% y una brecha en niveles similares a los que tenemos en este momento. Dependiendo cómo sea el contexto internacional, en algún momento, digamos, los activos de Argentina son activos más volátiles, entonces las condiciones internacionales también lo afectan. Entonces, bueno, un poco de cómo confluyan esos factores se va a definir la brecha, que nosotros pensamos que difícilmente se reduzca
el año próximo. De todas formas, un buen precio de las commodities y un dólar relativamente débil en el mundo. Bueno, de alguna manera las dos cosas suelen estar asociadas. Sí. Esto le da también un mayor margen al gobierno para manejar la política cambiaria el año que viene. Efectivamente, eso es una realidad, pero como decíamos, se tiene que concretar una buena cosecha y unos buenos precios el año que viene. Un punto interesante para destacar es que efectivamente creo que lo que sí está haciendo el gobierno está tratando de evitar que se profundice por lo menos el ritmo de apreciación cambiaria en la Argentina. Sí, sí. Bueno, muy bien, vamos a hacer ahora un pequeño corte y enseguida volvemos.